Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar el estudio de hoy, el capítulo 23 de Hechos, la segunda parte. En la entrega pasada habíamos visto el capítulo 23 desde el versículo 1 al 16, que era la defensa de Pablo ante el Sanedrín. Habíamos visto que hubo disensión entre los saduceos y los fariseos, y la última parte había gente que estaba muy enojada, tal es así que querían matar a Pablo y habían estipulado un complot para asesinar a Pablo. 40 personas estaban determinadas a matar a Pablo. Vamos a volver a leer esa parte volvemos al versículo 12. Dice el capítulo 23, 12: Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarles antes que llegue. Hasta ahí habíamos leído la entrega anterior. 40 hombres se disponen a matar a Pablo, pero ocurrió algo. Un joven había escuchado esta conversación. Vamos entonces ya al versículo 16. Este joven era hijo de la hermana de Pablo, dice. 23 dice: Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo estaba preso en la fortaleza, Antonia, y el joven entra y le cuenta a Pablo lo que había escuchado. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: Lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: El preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano, y retirándose aparte, le preguntó: ¿Qué es lo que tienes para decirme? Él le dijo: Los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese lo que le había dado aviso de esto. Entonces va el joven, primero le cuenta a Pablo. Pablo llama al centurión para que el joven sea llevado ante el tribuno, y el joven va hasta el tribuno y cuenta lo que iba a acontecer. ¿Qué pasa entonces? El tribuno Claudio Lisas va a enviar a Pablo ante el gobernador Félix, que está en Cesarea. Cesarea es una ciudad portuaria, es un puerto marítimo, hasta hoy en día está. Hay muchas construcciones antiguas de la época de los romanos, de la época de los griegos. Ahí estaba Félix, el gobernador, en el pretorio que había sido construido por Herodes. No quedan restos del pretorio de Herodes, solamente hay un bosquejo que, como debió haber sido, se ven muchas construcciones antiguas que están en ruinas. Es una ciudad portuaria hoy día en Israel. ¿Se acuerdan que Pablo, cuando en el camino a Damasco había encontrado a Jesús mismo, y éste le había dicho: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él había quedado ciego, y Ananías era el encargado de predicarle y darle otra vez vista. Ananías tenía miedo de ir a predicarle a Pablo. Entonces consulta a Dios. Vamos a ver esa parte
Hechos capítulo 9 versículos 13 hasta el 23. Ananías pregunta al Señor por qué tenía que hacer esto con Pablo. Dice Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor les dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías no quería ir, pero el Señor mismo le dijo: ve, porque instrumento escogido le iba a ser Pablo. Y dice que iba a ser instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Él iba a estar en presencia de reyes, dice acá. Ahora está en presencia de las autoridades romanas y va camino a Roma, donde va a ser muerto finalmente por Nerón. Pero en esta parte está todavía en Jerusalén, en la fortaleza Antonia, y va a ser llevado escoltado por soldados romanos a Cesarea, donde estaba el gobernador Félix. Hechos capítulo 23 dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que se preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. 40 hombres, y Claudio Lisias prepara 200 soldados de infantería, 70 jinetes de caballería y 200 lanceros para que escoltasen a Pablo. Era una gran importante cantidad de soldados, de fuerzas destinadas a Jerusalén, que iban a ir escoltando a Pablo hasta Cesarea. 24. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos, y que iban a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por que le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Antipatris es una ciudad una fortaleza que queda en medio camino entre Jerusalén y Cesarea. Ahí Herodes había construido una fortaleza y ahí iba a pasar la noche Pablo. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. El gobernador Félix, que estaba en Cesarea, recibe a Pablo y va a esperar a los acusadores que tenían que ir también a Cesarea para continuar la acusación contra él. Hay una situación parecida que ya pasó con Pablo, con los judíos, cuando él también es llevado prontamente por los discípulos a Cesarea. Ese está en capítulo 9 de Hechos, versículo 28 al 30. Dice: y estando con ellos en Jerusalén, entraba y salía, refiriéndose a Pablo, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaban con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Pablo ya había querido ser muerto por los griegos y ya
había sido llevado con antelación también a Cesarea. Se repite lo mismo, pero esta vez por causa del Sanedrín y escoltado por soldados romanos. Pablo sigue su camino a Roma. Se cumple la profecía que él iba a ir delante de reyes, delante del pueblo de Israel, delante de los judíos, y que le iba a ser necesario padecer por causa del nombre. Pablo en ningún momento se quejó, sino que fue obediente, predicando siempre que podía. Dios nos encomendó la tarea de la predicación a cada uno de nosotros y debemos ser valientes predicando, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Continuamos la próxima entrega, capítulo 24, entonces, muy buenas noches, gracias.